Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, el que guía esta reunión, Señor, eres tú el que programó esta reunión, Señor. Y te pedimos que nos bendigas siempre, Señor, que tu Espíritu Santo nos cubra, que tu sabiduría nos acompañe, Señor, y que nos ayude a entender a profundidad lo que tienes para hoy, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, libera cualquier situación tecnológica que no permite que otra gente se conecte, Señor, y llévanos siempre por un buen camino, Señor, de la fe, un buen camino para conocer tu palabra y lo que tienes verdaderamente para nosotros. Te pido que estés con nosotros siempre, Señor, y que tu bendición nos acompañe en todos momentos. Así sea. Amén. Amén. Estoy aquí con las perras aquí ladrando, pero aquí estamos con todo. Ok, el estudio de hoy se llama Todo es humo y es un estudio bien interesante sobre lo que nos habla el libro de Eclesiastés, porque nos ayuda a entender un poco lo que es el libro de Eclesiastés y entender un libro que es bastante complejo, en realidad, a la hora de estudiarlo y a la hora de verlo, como que uno se puede confundir un poco con lo que dice el libro y cuál es la verdadera enseñanza del libro. Y se vuelve un poco difícil de entender a veces el estudio y nos ayuda a ver qué es lo importante en la vida. Creo que el libro de Eclesiastés nos ayuda a ver qué es lo importante en la vida y me parece que es un libro que a nivel religioso no se ha entendido muy bien. Déjame explicarle un poquito. A veces, eh, cuando uno empieza a ver eh, para qué estamos creados, qué es lo que Dios hizo en nosotros y para qué nosotros estamos aquí, a veces caemos en conceptos muy religiosos, este, muy de iglesia y podemos caer en malos conceptos y malos pensamientos. Eh, la gente le pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra, verdad? Y muchas veces la gente agarra un salmo y dice, aquí estamos para adorar a Dios. Esa es nuestra misión en este mundo, es adorar a Dios. Y siempre me ha parecido una respuesta incorrecta. En este mundo no estamos para adorar a Dios. Dios no nos creó para que lo adoráramos a Él, porque sería como un Dios como muy, este, con un carácter muy sensible. Dice, ay, es que nadie me quiere, entonces voy a hacer un montón de seres para que me quieran, ¿verdad? Y no, definitivamente Dios nos hizo para que lo adoráramos a Él. Y entonces el libro de Eclesiastés nos pone en perspectiva nuestra vida, en perspectiva lo que estamos haciendo aquí y qué es la verdadera importancia de nuestra vida, ¿verdad? El estudio se llama Todo es humo y está basado en un video de esos de Bible Project, que ahora se los voy a poner para que lo vean. Este, y tiene mucho que ver lo que vimos la última vez que nos reunimos, que era un poco entender cuál es la imagen, o sea, cuál es el narrador de Salmos versus cuál es el narrador o el escritor de Eclesiastés y cómo sus dos visiones de mundo diferentes nos ayudan a entender el libro de Salmos y el libro de Eclesiastés, ambos libros de sabiduría, ¿verdad? Entonces, el libro de Eclesiastés se puede traducir como eclesía o asamblea o congregación. Es un libro donde el predicador, es un libro que habla sobre el predicador, y nos ayuda a entender un poco una separación muy importante que hace el libro de Eclesiastés con respecto a quién es el que está hablando y quién es el que está escribiendo, ¿verdad? El narrador se llama a sí mismo el hombre de la asamblea. Entonces es como el maestro, algunos lo atribuyen como el maestro o el vocero es un libro en donde el escritor está explicando lo que el maestro está diciendo.
o está narrando lo que el maestro está diciendo. Entonces, está atribuido a Salomón, que fue el mismo que escribió Proverbios y el mismo que escribió ahora Cantares, ¿verdad? Salomón, que es el concepto de Salomón el que nos trajo la sabiduría, porque recuerdan que en el libro de Reyes veíamos cómo Salomón, cuando entra y empieza su reinado, le pide a Dios sabiduría y Dios le encantó esa solicitud de Salomón y efectivamente le dio sabiduría. Entonces el libro, muchos libros sapiensales, todos los libros sapiensales tienen algo de Salomón ahí metido, ¿verdad? Eclesiastés, aunque es atribuido a Salomón, a la hora que hace una separación el autor entre el que escribe y el que habla, se ha hecho, se ha dividido y la gente como que no se ha puesto muy de acuerdo con quién escribió el libro de Eclesiastés. Porque lo importante es que hay una figura que se llama el maestro y hay una figura que es el escritor, ¿verdad? Entonces, el libro de Eclesiastés empieza a hablar mucho el escritor y diciendo, vea, lo que vamos a hacer es a entender un poco lo que dijo el maestro. Después del libro de Eclesiastés empieza a hablar el maestro y empieza a decir un montón de cosas y al final el escritor retoma el micrófono, por así decirlo, y dice, ok, lo que quiso decir el maestro es esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, ok, el maestro se refiere a Salomón, y el escritor se refiere a un escritor de Salomón o a un seguidor de Salomón o a una persona que entendía a Salomón y que de alguna manera le pone un contexto un poco más aterrizado con lo que respecto a la sabiduría que ahí se estaba diciendo. Entonces, vamos primero el elemento importante para entender el libro de Eclesiastés, esas dos figuras, el maestro y el escritor, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del libro de Eclesiastés? Se centra en la sabiduría debajo del sol. Ese concepto debajo del sol a mí me encanta porque es, ok. Hay un mundo espiritual, hay un mundo que tenemos que enfocarnos, que tenemos que tener la vista puesta en él. Jesús dijo, el reino de los cielos viene. Quiere decir que el mundo espiritual está llegando al mundo natural. Pero el libro de Eclesiastés dice, no, yo no voy a hablar de las cosas espirituales o de la sabiduría espiritual, voy a hablar de la sabiduría aquí debajo del cielo, debajo del sol, de lo que está pasando aquí, de nuestro mundo natural. Entonces se centra mucho en ¿para qué? ¿Qué es nuestra intención? ¿Qué es lo que estamos haciendo debajo del sol? Entonces, y de hecho habla montones de ese término, debajo del sol, que me encanta porque de alguna manera nos ayuda a entender la esfera celeste y la esfera terrestre, ¿verdad? La esfera celeste, hablando todo de la sabiduría de Dios, y la esfera terrestre, hablando de la sabiduría práctica de lo que está aquí debajo del sol. Eso es mucho de lo que estuvimos hablando la semana tras anterior, donde estuvimos viendo el concepto del escritor de Salmos y el escritor de Eclesiastés, y la figura de David versus la figura de Salomón. David está muy enfocado en la sabiduría celeste y Salomón está muy enfocado en la sabiduría terrestre, que sigue siendo importante, ¿verdad? Y siguen haciéndonos mucho eco en lo que estamos viviendo aquí en este mundo y viviendo aquí en esta esfera terrestre, ¿verdad? La intención del libro es identificar lo importante para la vida y nos hace varias preguntas que se los quiero hacer a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo importante para Dios? Don Álvaro, cuénteme. Para usted, ¿qué es lo importante para Dios? Bueno, está difícil saber la importancia de Dios, ¿verdad? ¿Qué cree usted que es lo importante para Dios? Bueno, aquí el, el saber cómo dirigir de la creación, ¿Ok? lo que, lo que él ha hecho. Caro, para vos, ¿qué es el verdadero éxito?
¿Qué es el verdadero éxito? Yo me siento aquí en clase de coaching, de estudio bíblico. Creo que el verdadero éxito es estar satisfecho con lo que se está haciendo y tener alineado lo que se dice que se va a hacer con lo que se hace, ¿verdad? Como coherente el discurso. Eso es ser exitoso. O sea, que lo que yo digo que voy a hacer, efectivamente lo voy a hacer con esa expectativa. Me parece muy bonito. Kenita, yo no sé si estás por ahí. ¿Para qué sirve el propósito? Yo creo que está teniendo problemas con internet, entonces. Bueno. El propósito creo que es una parte muy importante de nuestra vida y mucho de lo que desde hace como 3 años que empecé a hablar sobre ese tema del propósito, ¿verdad? Cuando Kenia estuvo trabajando en Diseñados para Vivir, empezamos a hablar sobre el tema del propósito y creo que el propósito se ha vuelto un tema muy importante para mi vida y lo que yo ando buscando. Y creo que el propósito es el que nos da el norte. Y entonces, en estas 3 preguntas, el libro de Eclesiastés empieza a plantearlas y después empieza a desarmarlas totalmente, de una forma en donde la gente dice, no entiendo, o sea, ¿cuál es la intención de la vida si lo que yo creía que era importante para Dios no lo es? Si lo que yo creía que era el éxito tampoco lo es. Y si yo lo que creía era propósito, tampoco lo es. Entonces el libro de Eclesiastés agarra todo lo que, el pensamiento que uno tiene en el punto más básico, lo desarma todo y después nos lo tira así en la cara y uno se queda como, ¿y para qué? Eh, y a mí me preocupa mucho porque el libro de Eclesiastés como que llega a un punto en donde dice, nada es importante, nada vale, pero ni siquiera la muerte, ni siquiera la vida después de la muerte, o sea, como que nos desarma todo. Después llega el escritor, que es diferente al maestro, llega el escritor y como que amarra todo, ¿verdad? Entonces, el libro de Eclesiastés es muy difícil entenderlo hasta que uno llega al último capítulo, donde el escritor amarra todo. Entonces, a mí me parece, y ya esto es muy personal, a mí me parece que el maestro es Salomón y el maestro, de alguna manera, desarma toda la sabiduría, o sea, desarma todos los conceptos con esa sabiduría sobrenatural que tenía y entonces la gente llegaba y quedaba con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Cuando llegaba a hacerle alguna pregunta a Salomón, ¿verdad? Hay una canción de, de Gilberto Santa Rosa que dice, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas, ¿verdad? Entonces creo que uno llegaba así donde Salomón y salía con más preguntas que respuestas. Pero llega el escritor y el escritor llega y como que nos ayuda a entender las cuestiones de la vida, ¿verdad? Hay un concepto que es muy importante en el libro de Eclesiastés, que es la vanidad. Y desde el puro inicio empieza a hablar sobre la vanidad. De hecho, lo nombra 32 veces. Tal y tal cosa, eso es vanidad. Tal y tal cosa, también es vanidad. Tal y tal cosa, es vanidad. Y entonces uno se queda como, ok, todo en la vida, inclusive la vida después de la muerte, es vanidad. Pero el término vanidad creo que es uno de los más importantes que tenemos que entender para poder llegar a comprender la profundidad del libro de Eclesiastés. Entonces, la vanidad es un concepto hedonista de la vida, en donde todo gira alrededor del individuo o del ser humano. Hedonista quiere decir ser humano y todo alrededor del ser humano. Que olvidándonos de la parte espiritual, olvidándonos de la parte material y creyendo que el ser humano es el centro de todo. Entonces, cuando empieza a hablar de vanidad, lo que está diciendo es, ok, ustedes han centrado su vida alrededor del ser humano y la vida no es alrededor del ser humano, ¿verdad? La definición del diccionario es orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos.
¿verdad? Igual, el individuo que cree que todo gira alrededor de él porque él es exitoso, porque él tiene belleza, porque él tiene sabiduría y que todo el mundo tiene que rodar alrededor de esa persona, ¿verdad? Ese es el concepto a vanidad. A nivel de teología cristiana clásica, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente de las cosas mundanas, lo que hace que el ser humano, que el hombre, no necesite de Dios. Cuando Adán y Eva llegaron a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, la preocupación más grande es, ok, ellos van a no necesitar de Dios. ¿Por qué? Porque ya conocen el concepto del bien y del mal. Entonces no ocupan un Dios que le digan lo que está bien y lo que está mal. Y el ser humano ha llegado al punto en donde dice, yo ya no ocupo de Dios, porque yo ya sé lo que está bien y lo que está mal. Y entonces el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es ya no depender de Dios, sino depender de mi propio conocimiento, de lo que yo decido que está bien y que está mal. Y entonces la gente agarra la Biblia y dice, no, esto es un libro ya viejo, yo ya sé lo que está bien y lo que está mal, entonces no necesito de un libro que me explique a mí lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Y lo que yo siempre les he dicho, cuando uno no está de acuerdo con un concepto bíblico, uno tiene que enfocarse en que el que tiene el problema soy yo, que no conozco, no entiendo ese concepto bíblico, no decir la Biblia está mal. Esa es la parte más fácil, echarle la culpa a la Biblia que está mal y más bien yo, qué es lo que necesito conocer yo, qué necesito aprender yo para entender lo que está diciéndome la Biblia, ¿verdad? Porque definitivamente la Biblia es la palabra de Dios y nosotros tenemos que tener la humildad de saber que nosotros no lo sabemos todo, sino que es Dios el que lo sabe todo, ¿verdad? Pero aquí en Eclesiastes como que pone la base de lo que es la vanidad. Claro, si quieres lees ahí Eclesiastes 1, del 2 al 5. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta, de donde se levanta. Entonces, aquí desde el puro inicio dice y empieza a explicar que todo es vanidad. Entonces el concepto de vanidad se vuelve sumamente importante para el libro de Eclesiastés. Pero, aquí es donde me pareció impresionante ese video de Bible Project, perdón, en donde nos explica bien ese concepto de vanidad. La traducción no capta el fundamento básico de lo que dice en hebreo vanidad. La palabra en vanidad en hebreo es oelet. Esa palabra significa más bien como vapor. Y entonces lo que dice es que es como una neblina o como humo que está en el mundo, ¿verdad? Entonces el concepto de la vanidad es humo. Desde más bien como una columna sólida, cuando usted ve el humo, que es como una columna sólida, que cuando tratamos de agarrarla, se nos esfuma de los dedos, ¿verdad? Cuando uno ve un humo y cuando el fuego está como muy fuerte y el humo, uno ve la fuerza del humo, pero cuando trata de agarrarla se da cuenta que no puede tomarla, que no puede agarrarla. Ese es el concepto más claro de vanidad. No es tanto el concepto hedonista, sino más bien en lo que estamos poniendo en nuestro fundamento. Nosotros creemos que es una columna sólida, pero al final de cuentas la agarramos y se nos esfuma de los dedos, ¿verdad? Entonces, con ese concepto de humo es donde entendemos la vanidad como lo plantea el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando el predicador, perdón, dice, es que la vida es muy lenta debajo del sol, o sea, muy poquito lo que nosotros vamos a vivir aquí debajo del sol, es donde dice, es que ustedes han creído que la vida en este mundo es lo importante y no, es humo. Pero después dice, la vida después de la muerte y hemos centrado nuestra vida en la vida después de la muerte, eso también es humo.
Y mi propósito, o sea, lo que yo busco en mi vida, eso también es humo. Porque usted va, vive, muere y el mundo queda totalmente igual. Entonces empieza uno a decir, bueno, entonces, ¿qué no es humo? Si la vida en debajo del sol, del cielo, del sol es humo, la vida después del sol es humo, y lo que mi propósito, mi intención en esta vida, dejar un legado, también es humo, inclusive la humanidad completa es humo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estoy en la vida? ¿Verdad? Entonces el predicador empieza a lamentarse toda esa parte. ¿Para qué portarse bien, dice el predicador, si las cosas tan malas también le pasan a la gente buena? Entonces uno dice, sí, tiene razón. Entonces, ¿para qué? Por eso es que el libro de Eclesiastés desbalancea toda la vida de uno, lo que uno cree que son como los fundamentos de la vida, y dice, todo es humo. Entonces, ¿para qué? Y eso es lo que vamos a tratar de entender el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés centra sobre el tema sobre dos conceptos muy importantes, el tiempo y la muerte. Y sobre esos dos conceptos tan importantes es que centra lo importante de la vida. Y el resto, entre el tiempo y la muerte, todo lo demás sigue siendo humo. Entonces, con respecto al tiempo, el libro de Eclesiastés senta una base que después va a ser explicado por el narrador, no por el predicador, ¿verdad? Entonces, don Álvaro, si quieren leer Eclesiastés 1 del 3 al 11. Está bien. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contentos. Entonces, el predicador casi que como que se sube a una montaña y empieza a ver un día y el otro día y el otro día y el otro día y ve como el sol sale y se fue, sale y se mete, sale y se mete. El día siguiente el sol sale y se mete. Y durante años, el sol sale y se mete. El viento, las temporadas, los ciclos siguen y continúan. Todo es tan tedioso. ¿Para qué? ¿Para qué es que estamos aquí si el tiempo va y viene y la persona se levanta, trabaja, se duerme, se levanta, trabaja y se duerme? Y cuando uno lo ve ya a nivel de esta sociedad moderna, de lunes a viernes uno trabaja para que el fin de semana uno descanse, para poder agarrar energías para el lunes después volver a trabajar. Y uno dice, ¿para qué? ¿Por qué todo es tan tedioso? Y el lunes lo tenemos libre y dijimos, qué dicha, el lunes lo tenemos libre. Y ahí no hicimos nada sobrenatural que nos cambiara la vida, seguimos haciendo lo mismo, ¿para qué? Y entonces, en esa zozobra es que sigue diciéndonos, sigue hablándonos aquí el libro de Eclesiastés. Don Álvaro, si quiere nos sigue para terminar hasta el 11. Eh, Eclesiastés 1:3, del 3 al 11. Uh-huh. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Entonces, no solo es un tema de una persona que ve todos los días seguir, sino las generaciones pasadas veían lo mismo seguir y las generaciones futuras van a ver lo mismo. Entonces, si es tedioso para mí, fue tedioso para las generaciones pasadas, va a ser tedioso para las generaciones futuras. Entonces, el tiempo
se vuelve un concepto muy cíclico y nada importante. Es un ciclo que da y no tiene nada importancia. Entonces, el tiempo nos borra y no somos más que humo en este planeta. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué estamos en este planeta? Si sabemos que nuestra vida va a terminar y el tiempo va a continuar y las generaciones futuras les va a pasar lo mismo y las generaciones que siguen les va a pasar lo mismo, entonces se vuelve bastante pesimista la percepción que tiene el escritor o perdón, el maestro sobre el concepto del tiempo y nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Después, al final, el narrador agarra la palabra, agarra el micrófono y dice, ok, voy a escribirles para darle un concepto más claro sobre lo que es el tiempo. Entonces aquí es la conclusión, ya Eclesiastés 12, que es el último capítulo, nos da un poco la conclusión de lo que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, claro, si quieres leernos Eclesiastés 12 del 9 al 12. Ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina. Estudiar mucho te agota. Porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. De alguna manera, el escritor está diciendo, ok, el maestro era muy sabio, conocía montones, escribió muchos proverbios, estudió, los clasificó, nos enseñó, pero las palabras, aunque son importantes, es un poco difícil entenderlas. Entonces, déjenme un momentito y les voy a explicar un poco, o les voy a poner en contexto, les voy a dar una conclusión clara sobre lo que está escrito sobre el tiempo. El otro concepto es el concepto de la muerte y cómo la muerte se vuelve ya no solo importante para nosotros como humanidad, sino para nosotros como individuo, ¿verdad? Cuando habla del tiempo habla como un concepto de humanidad más global y cuando habla de la muerte habla como, ok, como individuo. Don Álvaro, si quieren leer Eclesiastés 11 del 7 al 10. Está muteado, don Álvaro. Ahora sí. La luz es agradable. Qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad, que disfruto de cada día de vida, pero que también recuerdo que habrá muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuenta a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Entonces empieza a explicar la muerte igual como un concepto cíclico que va y viene y la gente llega, vive y se muere, y el concepto o la materialidad de la vida se vuelve un sinsentido cuando nos enfrentamos y cuando sabemos que vamos a existir a la muerte. Y entonces, ¿para qué? Otra vez la pregunta, ¿para qué? Somos insignificantes entre la historia. Entonces, no solo vamos a ser borrados en el tiempo, sino también nuestro tiempo aquí tampoco es que va a ser gran importancia. Al final, el escritor otra vez vuelve a darle un poco de concepto aquí a la idea de la muerte y le da un poco más de lógica a lo que estamos aquí leyendo, para que de alguna manera tengamos un poco más de esperanza y entender un poco el libro de Eclesiastés. Entonces, claro, si quieres leernos ahí Eclesiastés 12 del 6 al 7. Sí,
Acuérdate de tu creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, el narrador o el escritor, de alguna manera, empieza a dejar su mirada puesta en las cosas, en la sabiduría debajo del sol, y empieza a abrir el concepto o la mirada a la sabiduría celeste, a la sabiduría después del sol, ¿verdad? Entonces, qué difícil es entender el mensaje del libro cuando el maestro habla, empezamos a caer en pesimismos, en conceptos hedonistas, el hombre por el hombre mismo, pero tenemos que entender el concepto de la sabiduría espiritual, ¿verdad? Empezar a romper esa sabiduría terrenal que habla el libro de Proverbios, de Eclesiastés, el libro de Proverbios, y entender un poco qué es lo que hay más allá en la parte espiritual. Entonces, este, para entender esa sabiduría espiritual, aquí en Eclesiastés 9, ¿verdad? Recordemos que Eclesiastés 12 es donde hace las conclusiones, pero Eclesiastés 9 empieza a hablar un poco sobre la sabiduría. Don Álvaro, si quieren leer ahí Eclesiastés 9 del 13 al 18. ¿Y yo? Sí. Bueno, hoy hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabada al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. Un hombre pobre, pero sabio, sabía cómo salvar a la ciudad y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle la gracia. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios sí son pobres. Sí, también serán, perdón, y si los sabios sí son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Sigue ahí, don Álvaro. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Entonces, empieza a cuestionar el escritor la sabiduría. ¿Para qué? Otra vez, ¿por qué tenemos que ser sabios? ¿Para qué buscar la sabiduría? Si usted tiene, si usted no tiene riquezas, entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Cuando estaba leyendo este versículo, fue donde me empecé a preguntar, bueno, ¿qué es el verdadero éxito? Nosotros como sociedad muchas veces hemos pensado que la riqueza implica éxito. Entonces una persona que logró al final de su carrera profesional acumular mucha riqueza, dice uno, bueno, una persona exitosa. Pero creo que en eso es donde empieza el escritor a contarnos, bueno, todo eso es humo, todo eso es vanidad. ¿Cómo entender el mensaje del libro de Eclesiastés? Hay un concepto nuevo que está, bueno, en realidad no es nuevo porque es de 1940, pero se ha empezado a acuñar mucho, que es woke, el despertar, ¿verdad? Es un concepto muy de nueva era, que lo que consiste es en entender lo que está pasando alrededor de nosotros, que no siempre es visible para todos. Por ejemplo, los micromachismos, es un concepto interesantísimo que yo no me había puesto a ver, ¿verdad? Muchas veces uno tiene la vista en el gran concepto machista, ¿verdad? Donde la persona, llega un hombre y dice, es que las mujeres no deberían de trabajar, deberían estar en la cocina, porque ese es el concepto macro machista, ¿verdad? Pero los micromachismos es, porque una persona que está consciente de la sociedad machista, pero aún así tiene actitudes que son los micromachismos. Entonces, no es tal vez la persona que manda a las mujeres a la cocina, pero sí es la persona que dice, no, es que ella como es mujer no entiende este tema, entonces voy a explicárselo. Entonces, por ejemplo, a la hora de manejar, por ejemplo, no, mejor déjeme manejar a mí. Tal vez no es por un concepto de el macromachismo, pero sí empiezan a verse ese tipo de cositas y ha habido un despertar
sobre estos conceptos de micromachismo, por ejemplo, la intolerancia, cómo respetar los deseos de una persona, lo que es ecoamigable de verdad. Por ejemplo, me decía un amigo, es que la gente empieza a hablar sobre paneles solares como que si fuera una solución amigable con el ambiente. Y resulta que es de las cosas de la huella de carbón más grande que existe, porque después de agarrar el panel solar cuando ya no funciona, el deshacerse de ese panel solar es sumamente perjudicial para la naturaleza. Entonces, la energía solar es buena, pero los paneles solares son fatales para la naturaleza, ¿verdad? Entonces, estos pequeños conceptos nos ayudan a abrir los ojos sobre lo que es verdaderamente real y no sobre lo que la sociedad nos ha ido vendiendo, ¿verdad? Entonces, el libro de Eclesiastés busca poner en perspectiva y hablarnos de toda nuestra humanidad y nuestra vida y darnos, ok, ¿qué es lo que es importante en nuestra vida, sabiendo que en algún momento vamos a terminar nuestra vida, pero sin perder la vista en nuestra eternidad? Saber que vamos a morir, que vamos a nacer y vamos a morir, pero saber que también somos entes, como la imagen parecida a Dios, entes eternos, ¿verdad? Y ahí es donde el concepto de despertar empieza a hablarnos. El concepto woke es un concepto que ahora a nivel social ha agarrado auge y ha sido un concepto totalmente en contra de la Biblia, en contra de la religión, en contra del cristianismo. Pero creo que el libro de Eclesiastés utiliza el concepto woke dentro de la Biblia para hablarnos de las cosas verdaderamente importantes. Y lo que nos dice el libro de Eclesiastés es, no podemos controlar los regalos de Dios. Depende de su misericordia solamente. Tanto la amistad, la familia, las bendiciones, los días soleados no están garantizados en nuestra vida. O sea, no es que si usted hace A, B y C, le va a ir bien en la vida. No. Lo que dice el libro de Eclesiastés es, no necesariamente porque usted haga lo bueno le va a ir bien. No necesariamente porque usted busque las cosas positivas va a tener bendiciones. Todo eso depende de Dios y nada más de Dios. Nosotros no podemos torcerle la mano a Dios para que nos bendiga de cierta forma. Y creer que si yo hago A, B y C, Dios está contento conmigo, entonces me bendice, entonces me da regalos, entonces me da días soleados, es un error. Tenemos que entrarnos y tenemos que recibir a Dios como seres vulnerables y abandonarnos en sus brazos. Al final de cuentas, lo que nos toca a nosotros saber es que ahí existe un Dios y que el Dios tiene toda su independencia para hacer lo que Él quiera y todo lo que nos da a nosotros simplemente es por su misericordia y por su gracia. Y nosotros simplemente tenemos que abandonarnos ante sus manos, ¿verdad? Y aquí el escritor le da un poco de referencia al libro y como que escribe lo que está ahí, lo que él trata de explicar sobre lo que es la importancia de Dios, o la importancia, perdón, del libro de Eclesiastés. Claro, si quieres leernos ahí Eclesiastés 12, el 13, el 14. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. La obediencia se vuelve el único fin que nosotros tenemos en este mundo, para que estés. El entender los mandamientos de Dios, el tratar de entender las bendiciones de Dios y el tratar de entender el por qué hacemos las cosas de una manera de acuerdo a como Dios nos las está pidiendo, es lo que nos va a ayudar a entender el para qué estamos en este mundo, ¿verdad? No por un concepto de que Dios nos va a dar sus bendiciones porque somos obedientes. No, es que nos toca, con bendiciones o sin bendiciones, ser obedientes, ¿verdad? Al final de cuentas,
la vida en esta lugar simplemente nos va a preparar para lo que hagamos allá. Entonces, la verdadera sabiduría debajo del sol es no ponga su mirada aquí, ponga su mirada en lo que está allá, ¿verdad? Hace poquito estuvimos reunidos la semana pasada con unas personas de una fe que se llama Bahá'í, que es bastante diferente a lo que yo había de alguna manera escuchado. Pero me pareció muy interesante lo que ellos decían. Dicen que lo que estamos aquí en este mundo es para cultivar nuestro ser, para tener herramientas para el otro mundo, ¿verdad? Y que esas herramientas van a ser nuestras virtudes. Entonces nosotros buscamos aquí nuestras virtudes, crecemos en nuestras virtudes para que cuando estemos en el otro mundo utilicemos esas virtudes que creamos aquí. No es un concepto bíblico porque la Biblia no habla de eso, pero sí creo que es un tema muy interesante a la luz de Eclesiastés. El entender que nuestra vida aquí en este mundo es pasajera, no va a tener ningún mérito, vamos a morir y vamos a vivir y morir y este mundo se va a quedar así como está, porque nuestra importancia o nuestra mirada no puede estar, no debe estar en este mundo y en las cosas de este mundo. Entonces, el éxito no es lo que logremos en este mundo. El éxito se va a volver importante en lo que vamos a hacer con lo que aprendimos en el otro mundo, en el mundo, en la esfera terrestre. El propósito no es importante en lo que logremos en este mundo. El propósito va a ser importante para que nosotros crezcamos y lo utilicemos en el mundo, en la esfera celeste, que es donde es verdaderamente importante. El concepto de Eclesiastés es: no nos fijemos en las cosas debajo del sol, fijemos en las cosas espirituales, en las cosas por encima del sol, ¿verdad? Y entonces el concepto woke, que se vuelve un concepto muy anticristiano en este mundo, podemos cambiarlo por el despierta. El woke es el despertar, pero en la Biblia podemos decir despierta. Y aquí en Efesios le pone como una mirada a lo que es verdaderamente importante. Don Álvaro, si quieres leer Efesios 5 del 7 al 11, el 14. El 14 que, por tanto, no os hagáis socios, porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz se encuentra en todo lo que es bueno, justo y verdadero, y procurad discernir lo que agrada al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto. Pero cuando algo es expuesto por la luz, se hace visible, porque todo lo que se hace visible es luz. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Aquí en la Biblia, escrito hace más de 2000 años, el concepto de woke está muy, muy claro, en donde dice, ok, ponga su mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y todo lo que está aquí, sométalo a la luz, sométalo a la verdad bíblica de lo que Dios nos ha dicho. Ahí nos vamos a dar cuenta de esos pequeños cositas que tenemos que cambiar, que tenemos que modificar. Y él le dice al que está escuchando, ¿cuál es lo que usted tiene que hacer para vivir verdaderamente y tener un propósito verdadero aquí en la tierra? Dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Otra vez lo que le está diciendo en Efesios es, resucite, deje ese viejo hombre, deje esa vieja manera de pensar y cambie todo lo que usted está pensando hasta las cosas más profundas, hasta las cosas más arraigadas, lo que usted tiene más sustentado en su vida, sométalo a la luz para que verdaderamente resucite y sea una criatura completamente nueva en Cristo Jesús.
Entonces, el concepto, el libro de Eclesiastés es un libro que uno tiene que leerlo con mucha calma y con mucho cuidado para entender la profundidad del libro y entender que lo que está diciendo ahí es cuestione todo. Cuestione todo, todo, hasta lo que usted tiene más claro en su vida, cuestiónelo y sométalo a la luz. Y a final de cuentas, por medio del Espíritu Santo, va a entender usted la importancia de las cosas verdaderamente importantes y despertarse a lo que Dios nos está diciendo. Entonces aquí les dejaba esto para que lo meditemos durante la semana. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese mismo resucitar de Cristo al tercer día después de haberse hecho su obra es el que nosotros necesitamos para verdaderamente hacer la obra que Dios tiene para nosotros en este mundo. Eso es lo que tengo para esta semana. No sé si tenemos más respuestas, más preguntas que respuestas, pero eso es, creo que la tónica del libro de Eclesiastés. No sé, si tienen alguna duda. No. No, pero sí, sí fue muy interesante, sí fue muy interesante. Como Uh-huh. dijo Ale, Exactamente. Sí. A mí, cuando estaba leyendo el libro de Eclesiastés y nos dice el propósito es vanidad, la vida después de la muerte es vanidad, y yo decía, oh no, entonces, ¿sobre qué me sostengo, verdad? Pero sí, es interesante la sabiduría del libro de Eclesiastés. Don Álvaro, no sé si tiene algún comentario. Bueno, todo está bien, toda la explicación ahí lo saca muchas dudas a uno. Okay. Y muchas gracias más bien porque hay cosas que al menos no, a mí se me, esa parte no sé, tiene que tener su explicación, donde ese tiempo de matar, no Uh-huh. sé si hay una explicación ahí. Ese pasaje es lindísimo, cuando dice, hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para la vida y hay tiempo para matar, ¿verdad? Entonces uno dice, híjole, ¿a qué se está refiriendo? Creo que todos esos conceptos uno tiene que someterlos bajo la totalidad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, y creo que hubo un tiempo en donde Dios le mandó al pueblo de Israel, agarren a ese pueblo y mátenlo todo, y no se queden con nada, y maten a los niños, y maten a las mujeres, y maten a los Los extranjeros que están animales, viviendo ahí. Era un tiempo de juicio, era un tiempo diferente al que estamos viendo ahora, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. Y yo creo que así lo decía la Biblia. Había un tiempo en donde al pueblo de Israel los mandó a matar a todos los extranjeros. Y hay un tiempo que nosotros tenemos que entender para qué estamos aquí, ¿verdad? Y aquí, Kenita, acaba de abrir la cámara, entonces las cosas fueron interesantes. Contame, Kenita. No, al respecto de ese pasaje que dice don Álvaro, es cuando, y que vos decías del pueblo de Israel, que Dios le mandaba a matar, en realidad Dios no le mandaba a matar, o sea, en la vida real se traducía a personas, pero era todo lo que no se alineaba con, con su pensamiento, con todo lo que podía entorpecer el plan de Dios para esas personas aquí en la tierra, en ese caso al pueblo de Israel. Yo pienso, don Álvaro, que cuando dice tiempo de matar, es tiempo de eliminar, o sea, deberíamos verlo como es tiempo de eliminar de nuestra vida, de erradicar de nuestra vida todo aquello que impida que el plan de Dios se haga en nuestra vida. O sea, no es literal físicamente matar, sino ir eliminando de nosotros, como porque en realidad Dios le mandaba al pueblo de Israel eliminar los ídolos, eliminar las tradiciones que iban en contra, la hechicería, todas esas cosas. Bueno, nosotros seguimos cargando cosas que entorpecen el plan de Dios en nuestra vida. Esas hay que matarlas. Muchas gracias, Kenita. Y gracias Con porque gusto. es para uno mismo, para eliminar todo aquello que no sirve. Sí, Es, yo creo que el tiempo del juicio era otro tiempo, y el Antiguo Testamento está escrito en ese tiempo, y ahora es el tiempo de la gracia, ¿verdad? No, no,
Jesús dijo, yo no vengo a matar y destruir, yo vengo a crear más bien, a dar vida eterna. Entonces, creo que es importante entender los tiempos en los que estamos y entender un pasaje como esos a la luz de lo que estamos viendo ahora, que es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces, no tenemos chance para ir a matar al vecino que jode mucho, o aquel inclusive, aquel que no está de acuerdo con mis creencias o con lo que yo creo, o inclusive con la verdad bíblica, ¿verdad? Creo que hay que ser estratégicos, y ese pasaje nos habla más bien de ser estratégicos en el sentido amplio de la palabra. Pero sí, creo que es un libro, Eclesiastés es un libro que hay que leerlo a la luz de nuestra eternidad y a la luz de toda la verdad bíblica, ¿verdad? Empezar a leer la Biblia, empezando por Eclesiastés, creo que no es una buena estrategia. Hay que entender primero la obra de Jesús, hay que entender el amor, hay que entender el pueblo de Israel, hay que entender el tiempo, la historia, y tal vez después uno puede leer y aprender un poco de Eclesiastés y la sabiduría que está ahí. Listo.